Bona tarda. Hola, bona tarda. No sé si et volies afegir en relació amb con todo lo que estábamos comentando aquí en la mesa o valoras, por ejemplo, lo que ha ocurrido esta mañana cuando nos hemos levantado y ves que es trending topic golpe de Estado. Bueno, yo lo vengo diciendo también en este programa, ¿no? Que hay una especie como de pretensión de la derecha, que ya lo intentó en 2011, de crear un movimiento tumultuario en la calle, como lo que dijo González Pons en 2011. ¿Habéis visto Egipto? Pues el pueblo cuando quiere puede, ¿no? Sí, Porque sí. el pueblo ocupó la plaza Tahrir y echó a Mubarak, ¿no? Pues ahora con todas estas movilizaciones que están montando intentan, ya que no puede haber elecciones constitucionalmente, porque hasta enero, me parece, del año que viene no podría haberlas por ley, pues por lo menos forzar con un movimiento tumultuario, si no es con un golpe palaciego, que eso no creo que se atrevan, pero sí que la gente rodee la Moncloa, por ejemplo, como ocuparon los egipcios la plaza Tahrir, y que obliguen a Sánchez a marcharse, lo cual sería, claro, una medalla que se colgaría el PP impresionante. Por cierto, si te parece podemos recuperar una respuesta de Pablo Iglesias a Teodoro García Egea que va en esta línea de lo que estamos comentando. Sí. ¿Está usted llamando a la insubordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Está usted invitando, señor García Egea, a que nuestros policías y nuestros guardias civiles... Silencio, por favor. ¿A ustedes no se le cae la cara de vergüenza de reírse en un día de luto oficial, señorías? ¿Está usted pidiendo, señor García Egea, a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que incumplan las órdenes que consideren por iniciativa e incitación de ustedes injustas? ¿Usted es consciente? ¿Qué te parece? Bueno, creo que el vicepresidente ha estado bien y Egea no mal, sino muy mal. No solamente porque hay una velada alusión a la rebelión militar, sino porque además es que ha citado mal, es que no sabe ni historia. Ha citado mal la anécdota del duque de Ahumada, porque el duque de Ahumada efectivamente intentó presentarle la dimisión a Narváez, porque le obligaba a castigar a un cabo, pero Narváez ni castigó al cabo ni aceptó la dimisión de Ahumada. A diferencia de este subordinado el comandante de la Guardia Civil, de los Cobos, que sí se ha marchado, ¿no? Pues es decir, que cogen lo que quieren de cada anécdota, lo que les interesa, y lo retuercen como si fuera hilo de alambre. ¿Por qué crees que hay tanto interés, a raíz de todas las polémicas y de la crisis de estos días, en vincular las muertes del coronavirus con la manifestación del 8M? Me la sé, señorita, me la sé. A ver, yo creo que es evidente, lo que intentan es mandarle un mensaje a la nación, incluso a los propios votantes de la coalición, tanto de Unidas Podemos como del PSOE, de que el Partido Socialista, por interés electoralista, para no enfrentarse a un colectivo muy numeroso como es el de las mujeres y el movimiento feminista, que cada vez tiene más arraigo en España, prefiere, digamos, no enfrentarse a las feministas cancelando el 8M y exponer a miles y miles de personas a un riesgo de contagio y a lo mejor de muerte, ¿no? Ese es el mensaje, que prefieren sacrificar la salud pública con tal de que sus votos estén ahí seguritos, que es evidente. ¿Tienes la sensación que a raíz de todo esto el judicial se ha convertido en el primer poder en España y todo lo que no se consiga pues por las urnas se va a conseguir por la vía de la decisión de un juez? Lo intentan de todas formas. Ahora están en la situación tremenda de que la derecha aborrece. La derecha, esto lo tuiteé yo ya en 2017, es aún peor cuando está en la oposición que cuando está en el gobierno, ¿no? Porque cuando está en el gobierno es como un tigre satisfecho, ¿no? Como una alimaña satisfecha, pero entran en modo berrinche cuando no tienen el poder, no tienen el juguete que creen que les pertenece porque ganaron la guerra civil y estos son los herederos de los que ganaron la guerra civil, España es nuestra, ¿no? Y entonces entran, dan ganas a veces de decirles, mira, con tal de no iros, tomad el poder, ¿no? Porque realmente esto es insoportable. Entonces están en esta especie de rayo que no cesa, que les tiran con todo. Me preguntas por el judicial, bueno, pues lo están intentando también por la vía judicial, lógicamente. De momento, esta crisis le ha costado el cargo a Diego Pérez de los Cobos, el número 2
también dimitió ayer, aunque después dijo el ministro de Interior que tenía que se jubilaba ya, pero bueno, quedó en evidencia de que se ha avanzado, digamos, la salida de este cargo. ¿Cómo has leído, cómo valoras todo el cese de Diego Pérez de los Cobos ahora por la crisis del coronavirus, después de todo lo que ha llovido y después de ser Diego Pérez de los Cobos quién es y quién ha sido con todo el 1 de octubre, por ejemplo? Sí. Mira, de los Cobos o de los Cobros, que yo ya estoy empezando a escuchar Pérez de los Cobros, a buen entendedor, pocas palabras, plantea una situación muy jodida. Porque, claro, la derecha, la caverna, está en un modo tan vomitivo que uno siente la tentación de convertirse en incondicional del gobierno, ¿no? De coger, digamos, un bando y incondicional. Pero es que hay que hacer sobreponerse a esa voluntad de ser incondicional por odio a la caverna, ¿no? Y recuperar un poco el espíritu crítico. ¿Y qué ha pasado con Pérez de los Cobos? Que es que probablemente le han obligado a incumplir la Constitución, ¿no? Le han intentado obligar a cumplir. Es el artículo 126, el momento en que un juez te utiliza como policía judicial, por más guardia civil que seas y más dependencia, digamos, orgánica que tengas del Ministerio del Interior, en ese momento, dice el artículo 126 de la Constitución, pasas a formar parte del órgano judicial y dependes exclusivamente de la juez y del fiscal, ¿no? Entonces, Marlaska no puede decir que ha intentado presionar a De los Cobos para que le facilitara el informe o pedirle explicaciones, porque lo empapelarían, porque estaría directamente yendo contra la Constitución. Y digo que es muy jodido tener que darle la razón en este caso concreto y en este aspecto concreto a un indeseable como Pérez de los Cobos, ¿no? Pero hay que hacerlo porque es que si no nos convertimos en taraos incondicionales de unos o de otros. Déjame que leamos uno de tus tuits de las últimas horas en el que dices: al que ha inventado el siniestro eslogan "salimos más fuertes" se le ha olvidado la primera parte de la cita de Nietzsche: lo que no te mata te hace más fuerte. Aquí han muerto casi 30.000 personas y la economía arrasada. Sí. Bueno, 30.000 personas con los datos de ayer. Ahora he visto que eran 43.000 o 46.000. Sí, van subiendo. Había un verso muy bonito de Luis Eduardo Aute, así aprovechamos para recordarle que el pobre falleció hace poco, de Al Alba, que decía: maldito baile de muertos. Pues es lo que tenemos ahora, ¿no? Y, por ejemplo, una persona muy sensata como Miguel Sebastián, el exministro, ha dicho: hombre, está bien, digamos, pero ¿cómo? ¿No íbamos a mejor? Teníamos solamente, no llegábamos a 30.000 muertos, ahora tenemos 40 y tantos mil. ¿Qué es esto, no? O sea, hay un momento para hacer las cosas y esto es todo muy loco y muy confuso para la población. Estamos en un momento en que alguien tiene que decir, bueno, pasito a pasito, tacito a tacita, como decía Carmen Maura en aquel programa. Ahora estábamos comentando aquí en la mesa también, Max, que dos exministros socialistas, uno de ellos el presidente Montilla, que también va a ser presidente de la Generalitat, han fichado como miembros del Consejo de Administración de Enagás. ¿Qué te ha parecido? Sí, bueno, pues que son aprendices hasta que lleguen al nivel de Morenés, de Pedro Morenés. Ese decía, cuando Irene Lozano, que hizo una muy buena... Irene Lozano hizo una muy buena posición cuando estaba en UPyD, ¿no? Y decía que Pedro Morenés no es que utilizara puertas giratorias, es que él era una puerta giratoria, ¿no? Pasaba de las empresas de armamento a los sitios del Ministerio de Defensa, donde tenía que encargarle a la empresa de armamento que acababa de abandonar y a la que luego pensaba volver, pues no sé cuántas unidades de combate, ¿no? O sea, hasta que lleguen a ese nivel, pues tienen todavía mucho que aprender, tanto Pedro Blanco como el otro, como Montilla, ¿no? Y déjame que te añada una cosa nada más, que es mi diagnóstico sobre lo que ha pasado hoy con Cayetana, que supongo que lo habréis comentado también. A ver, sí, hemos empezado por ahí justamente el programa. Dime. Sí. Es el típico caso de endemoniada en el sentido del exorcista, de Padre Carras, ¿vale? Es una mujer que su propio partido la ha mandado al Rinchi, no la han metido en la Comisión de Reconstrucción, le han dado ese papel tan relevante a Ana Pastor, no está también en la lista esta de los 10 sabios que maneja Casado, no le dan juego en el Parlamento y se lo han llevado todos los demonios y hoy se ha visto, ¿no? Y solo ha faltado empezar a echar baba verde contra Iglesias y decir, tu padre era un terrorista.
O sea, necesitamos, para resolver de verdad el asunto Cayetana, no necesitamos un juez, como ha amagado hoy Pablo Iglesias, necesitamos un exorcista. Pues, Max, lo tenemos que dejar aquí porque ya empieza la rueda de prensa del doctor Fernando Simón y la vamos a seguir. Actualización de datos. Gracias, Max. Hasta la semana próxima. Me alegro que me sigáis. Me alegro que estéis pendientes. Es Max Pradera.